Bien, lo que me está fallando el internet porque mandé mensaje que entramos a las 2:43, pero como que no se envió al grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a esperar un poco. O sea, siempre, ¿verdad? Que se nos saque de reunión, vuelvan unos 10 minutos. Ustedes pueden entrar antes de que yo comience, no hay problema. Mejor si entran antes para que no nos atrasemos, ¿verdad? Es que como hay amenazas de lluvias, ¿verdad? Que el internet está fallando. Bueno, el cofactor, porque hay que tener claro que el cofactor se saca para cada elemento según la posición que tiene. Siempre al inicio, para sacar un cofactor, va a ir el valor de -1 entre paréntesis. Importante, la calculadora, la mayoría tienen para entre paréntesis, que se va a elevar a un exponente formado por la suma de los dígitos de la posición de renglón y columna que se encuentre. Esto haciendo tiempo para los que no han entrado, estoy repitiendo, era lo último. En el caso de una matriz de 2 por 2, para cada cofactor se va eliminando, ¿verdad? Esa potencia de -1 elevada al exponente que formada por la suma de los dígitos de la posición, renglón columna, se multiplica por el valor que quede de eliminar el renglón y la columna donde está en la matriz donde está ese elemento, el cofactor que se está calculando, digamos, el elemento 1, 2 elimina el primer renglón y la segunda columna. Entonces, de la potencia de -1 multiplica por el valor que queda, que es -1, ¿verdad? 14, a la versión que mayor. Que es -1. De la potencia por el valor que queda acá de -1, estoy el cofactor 1, 2. Ahora, el cofactor 2, 1, es decir, de segundo renglón, primer columna, es la potencia, sería -1 elevado a la 2 más 1. Un exponente formado por la suma de los dígitos de la posición que tiene, ¿verdad? Multiplicado por el determinante del valor que queda de esta matriz de eliminar el segundo renglón y la primer columna por la posición que tiene, ¿verdad? ¿Qué valor nos queda? 2. Entonces esa potencia -1 va a multiplicar por 2 porque es el valor que queda. Como está elevado a un exponente impar, -1 a la 3 queda -1. Entonces quedaría -1 por 2 igual a -2. Similar al anterior, ¿verdad? Es decir, cuando el -1, el exponente es impar, el valor que va a quedar es negativo, 1. Y si el exponente que se resulta es par, va a dar un valor positivo, como en el caso del último. El último cofactor sería del elemento, el último al segundo renglón. Cofactor 2, 2, que está en segundo renglón, segunda columna. Sería igual -1 elevado a la 2 más 2 por la determinante de eliminar segundo renglón, segundo columna, que es lo que queda, el valor de 3. Entonces sería -1 a la 4 por 3, -1 a la 4, como es un exponente par, me va a quedar 1 positivo. 1 positivo por 3 da 3.
Entonces este procedimiento hay que tenerle bastante cuidado, ¿verdad? Recuerden que -1 siempre va a ir. Un cofactor se va calculando. Ahora, la matriz de cofactores, ya lo voy a poner. Entonces, la matriz de cofactores que se me da, entonces los primeros dos elementos se van calculando por renglón, ¿verdad? Entonces los dos primeros son del primer renglón y los dos últimos son del segundo renglón. Entonces, estos valores que me dan acá son los cofactores. Entonces nos va a dar una matriz de cofactores. La matriz de cofactores se denota entre paréntesis A sub I J, ¿verdad? Va a ser igual 1, 1 y primer renglón porque son los elementos del primer renglón que me dio al sacar los cofactores. Y en el primer renglón, 1, 1, estos que están acá. Y en el segundo renglón son los cofactores que me dio al calcular los dos últimos, ¿verdad? Que pertenecen a los cofactores del segundo renglón. Por tanto, la matriz adjunta que se denota por A de J, A, va a ser igual la transpuesta de la matriz de cofactores. Es decir, este renglón 1, 1 pasa como columna 1, 1 para abajo los elementos y el segundo renglón acá, menos 2, 3, pasa a ser la segunda columna y esta es la adjunta, ¿verdad? Que es la respuesta. Entonces, la punta, aquí lo escribí, que es la transpuesta de la matriz de cofactores. En una matriz de 2 por 2, el determinante es el número que se queda solo en matriz al calcular cada cofactor. Para cada cofactor, el determinante se refiere a esto, ¿verdad? En los procedimientos anteriores. Esto hay que tenerle cuidado porque lleva bastante detalle y cuidado, porque en sí no hay una fórmula, sino que un procedimiento. Yo lo que recomiendo, póngale a esta diapositiva, ponerle bastante atención, ¿verdad? La diapositiva para una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Bien, ahora para una matriz de 3 por 3, nos dicen determine la junta de la matriz A con estos valores, primer renglón 1, 2, 3, segundo 4, 5, 6 y tercer renglón 3, 1, 2. Aquí ya va a cambiar los cofactores. Los cofactores, entonces empezamos por sacando los cofactores de los elementos del primer renglón. El primer renglón sería, el primer elemento sería el cofactor 1, 1, es decir, del primer elemento, primer renglón, primer columna. Entonces siempre va acá como inicio la potencia, menos 1 elevado a un exponente formado por la suma de estos, que se va a multiplicar por la determinante que quede de eliminar el renglón y la columna del cofactor que estamos calculando, del elemento 1, 1, ¿verdad? Entonces, al eliminar el renglón y la columna, vamos a tener que sacar el determinante de estos 4 valores que me quedan. Entonces, esta potencia ya aquí ya le escribo con el exponente que dio ya sumado, ¿verdad? Menos 1 a la 2, por la determinante de esta nueva matriz que quedó de eliminar el primer renglón y la segunda columna. Entonces sacamos, esta es una matriz de 2 por 2. ¿Cuál sería su determinante? El procedimiento sería 5 por 2 menos 6, ¿verdad? Menos 1 por 6. Ya aquí, esta potencia ya pongo el resultado acá, que es un valor 1 positivo. En unas explicaciones en un video ahí no ponen el 1, sino que solo ponen el signo que da, como menos 1, al elevarse a un par. Está positivo si utilizando tecla de paréntesis, encierren entre paréntesis menos 1 y elévenlo a 2, les va a dar 1 positivo. Pero en unas explicaciones solo ponen el positivo que antecede a
a los corchetes de la determinante, ¿verdad? De la operación para sacar la determinante. Entonces, la determinante se pone entre corchetes para que no vaya a haber problema ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la determinante acá? 5 por 2 menos 1 por 6, que esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces, este valor positivo multiplica por el resultado que me dé aquí dentro de este corchete. 5 por 2, 10, menos 6 da 4, y 1 por 4 es 4. Entonces, este es el cofactor del elemento 1, 1 del primer renglón, es decir, primer elemento del segundo renglón. Ahora, el cofactor del segundo elemento, 1, 2. Entonces, va a ser la potencia menos 1, siempre va, ¿verdad? Menos 1. A la 1 más 2, porque son los dígitos de la posición que tiene, multiplicado por el determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón en que está, que es el renglón 1, y la columna, eliminar la columna 2. Es decir, va a ser menos 1 a la 3, aquí esto ya lo vuelvo a escribir, esta parte acá, ¿verdad? Esta potencia, por la determinante de la matriz que me queda de eliminar el renglón y la columna de la posición del cofactor que estamos calculando, ¿verdad? Entonces me quedan estos elementos 4, 3 y 6, 2. Y 6, 2. Entonces, elevamos esto, como es negativo elevado a un número impar, el resultado va a dar negativo 1, es decir, un negativo. Y entre corchetes ponemos, escribo acá la determinante, ¿verdad? 4 por 2 menos 3 por 6, ¿verdad? Que ese es el procedimiento determinante de una 2 por 2 que me queda. Quedaría menos 1, este primero lo vuelvo a copiar acá, lo que está dentro da 10, entonces quedaría menos 1 por 10. Esto es lo mismo que está acá, menos 1 por menos 10, que es menos por menos, da más, ¿verdad? Entonces sería el cofactor del segundo elemento del primer renglón. De manera similar para el tercer elemento del primer renglón, sería el elemento de la posición primer renglón, tercer columna, ¿verdad? Entonces, menos 1 elevado a un exponente, 1 más 3, la suma de los dígitos de la posición que tiene, multiplicado por la determinante que queda de la matriz de eliminar el primer renglón, según la posición, y la tercera columna. Entonces, ¿qué matriz me queda? Entonces hay que sacar, sería menos 1 a la 4 por la determinante que se forma eliminar el primer renglón, tercer columna, por la posición, ¿verdad? Este determinante de 4, 3, 5, de 4, 5 y 3, 1. Menos 1 a la 4, porque 1 más 3 da 4, entonces me va a dar un valor positivo, ¿verdad? Un negativo elevado a un número par da un positivo. Da 1 que va a multiplicar por la determinante de la matriz, ¿verdad? Aquí está indicada la operación, 4 por 1 menos 3 por 5. Quedaría 1 menos 11, ¿verdad? Porque aquí 4 menos 15 menos 11. 1 por menos 11 da menos 11. Entonces, en la matriz de cofactores que se forma, estos son los elementos que van a ir en el primer renglón, ¿verdad? Entonces, sacamos los cofactores para el segundo renglón, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los cofactores? La posición del segundo renglón, el primer elemento es el elemento, sería el cofactor de la posición 2, 1, ¿verdad? Entonces es lo mismo, sería menos 1 elevado a la 2 más 1 por la determinante de la matriz dada, pero que resulte de eliminar el renglón, que es el segundo renglón, y la columna en donde está. Eliminando este renglón y esta columna, segundo renglón, primer columna, me va a quedar la matriz 2, 3, ¿verdad? Los elementos que quedan 2, 3 y 1, 2. Menos 1 a la 3, como es impar, me va a dar un valor negativo 1, que va a multiplicar por la determinante de esta matriz, sería 2 por 2 menos 1 por 3.
¿qué me queda? 1, ¿verdad? 4 menos 3, 1. Entonces me quedaría menos 1 por 1 igual menos 1. Entonces este es el cofactor del primer elemento del segundo renglón. De manera similar, ¿verdad? Cofactor del segundo elemento, segundo renglón, se hace de forma similar. Observen, sería siempre al inicio menos 1 a la 2 más 2. Por el determinante escribimos la matriz dada, pero eliminando el segundo renglón y segunda columna, que es la posición del segundo elemento, el segundo renglón, segunda columna. Y aquí es tener cuidado la nueva matriz de 2 por 2 que se forma, serían los que quedan fuera. Aquí sería 1 y 3, y aquí 3, 2, ¿verdad? Menos 1 elevado a la 4, un negativo elevado a un par, me va a dar un positivo 1, aquí afuera. Y aquí sacamos la determinante, ¿verdad? Sacamos la determinante. 1 por 2 menos 3 por 3. Me da menos 7. Entonces, aquí esta potencia ya está desarrollada acá, ¿verdad? Solo falta la determinante. Da menos 7. Y 1 por menos 7 da negativo 7. Entonces, esto es un poco tedioso. El último elemento del segundo renglón lo terminamos acá, ¿verdad? Sería menos 1 a la 2 más 3, ¿verdad? Menos 1 a la exponente formado por la suma de los dígitos de la posición. Este es el segundo elemento, el elemento del segundo renglón, tercer columna, ¿verdad? Por la determinante de la matriz que queda de eliminar el segundo renglón y la tercer columna, por la posición que tiene. Me va a quedar menos 1 a la 5 por la matriz nueva que se forma, que son, estos van a ser los elementos del primer renglón y estos los elementos del segundo renglón de la nueva matriz que queda de eliminar segundo renglón, tercer columna. Entonces menos 1 a la 5 por multiplicado por la determinante de esa matriz que me forma de 1 por 1 menos 3 por 2, ¿verdad? Me da menos 5, ¿verdad? Entonces quedaría menos 1 a la 5, un negativo elevado a un exponente impar da un negativo. Entonces quedaría menos 1 por menos 5, menos por menos da más. Entonces, con este se terminan de sacar los cofactores del segundo renglón. Ahora, como es una de 3 por 3, faltan los del tercer renglón, los cofactores, ¿verdad? Entonces sería el primer elemento, el tercer renglón sería la posición 3, 1. Tercer renglón, primer columna, ¿verdad? Entonces la misma operación, ¿verdad? Menos 1 siempre al inicio elevado a la suma, un exponente formado por la suma de los dígitos, 3 más 1. Que va a multiplicar por el determinante que se forme de eliminar el tercer renglón y la primera columna por la posición que esté dada acá, ¿verdad? Entonces, quedaría menos 1 a la 4 por 2, 3, 5, 6, ¿verdad? Leyéndolos por renglón, ¿verdad? Los elementos. Menos 1 a la 4 va a dar positivo 1, ¿verdad? Porque es par. O ustedes lo comprueban, ¿verdad? Es de tener cuidado en esto, siempre hay que tener los mismos cuidados, ¿verdad? Como en las operaciones, la misma recomendación, mejor hacerlo con bastante tiempo. Antelación, mi recomendación. Determinante de esta matriz que me resulta acá sería 2 por 6 menos 5 por 3. Quedaría un valor de menos 3. 1 que está fuera por menos 3, menos 3, más por menos, menos. De manera similar, el segundo elemento, ¿verdad? Del tercer renglón, menos 1 a la 3 más 2, por la determinante de eliminar el tercer renglón y la segunda columna. ¿Cuáles son la matriz que se forma? Una de 2 por 2, de 1 y 3 va a ser el primer renglón y 4 y 6 el segundo renglón.
Menos 1 a la 5, como es impar, va a dar un valor negativo. Un negativo elevado a un impar da negativo. Para comprobarlo, usar paréntesis, ¿verdad? Tecla de paréntesis. Si no usan paréntesis, no les va a dar. Entonces, a veces da, pero no siempre coincide. Siempre aseguren que esté el paréntesis. Entonces, quedaría menos 1 por la determinante de esto que está dado por 1 por 6 menos 4 por 3. ¿verdad? Se quedaría menos 6, ¿verdad? Menos 1 a la 6. Menos 1 por menos 6, menos 1 por menos 6, pero igual a 6 positivo, menos por menos da más. Y el último, igual, ¿verdad? Menos 1 a la 3 más 3. Esta base siempre va, menos 1 a la 3 más 3, por los dígitos que se suman, forma el exponente, por la determinante de eliminar tercer renglón y tercer columna por la posición. ¿verdad? Quedaría menos 1 a la 6. Esto como es par va a ser positivo. Si ustedes no ponen paréntesis, la calculadora les va a dar negativo y entonces la importancia del paréntesis. Si van a usar la calculadora, usen las teclas de paréntesis. Esto las recomiendo. ¿verdad? Paréntesis para abrir y paréntesis para cerrar. Ahí están en esas Casio, ¿verdad? Y también en unas Cadio, ¿verdad? Unas de la India también aparecen las teclas y no hay Casio. No, pero las Casio lo digo porque esas se hallan por todos lados, se ven, pues yo las he visto en el interior también. Bueno, ya días no voy a Juticalpa, pero las he visto en otras ciudades del interior, en otros CRAE, ¿no? En Paraíso he visto. Bien, entonces se me forman estos elementos, ¿verdad? La nueva matriz de eliminar el tercer renglón, tercer columna, con su determinante que aquí está 1 por 5 menos 4 por 2. Me va a dar un valor de menos 3. Comprueban ahí ustedes después. 1 por menos 3 da menos 3. Bien, entonces la matriz de cofactores va a estar formada por el primer renglón, los cofactores que me salieron acá, ¿verdad? Que estos se refieren al primer renglón, que fueron 4, 10 y menos 11. 4, 10 y menos 11 que están acá. Ese va a ser el primer renglón de la matriz de cofactores que se denota por esta notación. Los del segundo renglón van a ser estos que me dio acá, menos 1, menos 7 y 5. Menos 1, menos 7 y 5 van a conformar el segundo renglón. Y el tercer renglón están dados por estos últimos. Menos 3, 6 y menos 3, ¿verdad? Menos 3, 6 y menos 3. Bien, entonces, pero los problemas lo que piden es adjunta, pero para llegar a la adjunta hay que hacer la de cofactores. Entonces, la adjunta no es otra cosa que la transpuesta de la de cofactores que me salió, ¿verdad? Entonces, la matriz adjunta va a estar dada por la transpuesta. ¿Cómo es la transpuesta? Transponemos, es decir, el primer renglón se convierte, de la de cofactores se convierte en primer columna. 4, 10 menos 11 la escribimos como primer columna. 4, 10 menos 11 para abajo. Segundo renglón acá, menos 7 menos 7 y 5. Escrito acá para abajo. Y el tercer renglón, menos 3, 6 y 3 se convierte en la tercera columna. Menos 3, 6 y menos 3. Y aquí ya tenemos la junta. Ahora, con práctica, ustedes pueden obviar este paso, se puede, si le entienden bien, pueden obviar este paso. Entonces ustedes al sacar los cofactores, porque lo que se pide en los problemas es la junta, la verdad. Entonces ustedes dicen, para las de cofactores, esta es el primer renglón, pero como yo lo que ocupo es la junta, esta va a ser mi primer columna. Y solo los pongo acá, ¿verdad? Se puede, si le logran entender, ¿verdad? Y ya entendiendo, pueden obviar este paso. Saquen la junta, ¿verdad? Entonces de un solo ponen. Los del segundo renglón, que dieron menos 1, menos 7 y 5,
son, son los del segundo renglón de la matriz de cofactores, pero como a mí me interesa la junta, solo los coloco de un solo acá y digo adjunta. Y las del tercer renglón, que son estos, en vez de escribir la de cofactores, entonces mejor le escribo de un solo adjunto. O sea que se pueden, esta matriz, si le logran, si creen que no tiene problema, ¿verdad? No pueden, se pueden obviar este paso y sacar la junta. Porque si han sacado bien los cofactores, pueden saltar este paso, no hay problema. No se preguntas acá, dudas. Esto hay que tenerle cuidado, eso sí, esto sí es un largo, ¿verdad? Si ustedes fijan, la regla de Kramer no es tan larga, los determinantes. Esta cofactores sí, para sacar la junta. Ahora, todo esto me dirán, ¿y para qué hemos visto adjunta, traspuesta, cofactores? Para sacar la inversa. ¿Cómo se llama el tema 2? Miren que de inversas por determinantes. No hemos sacado inversas, solo hemos sacado transpuestas y de cofactores, ¿verdad? Y adjunta. Ajá, pero entonces aquí el teorema 1 ya nos dice, ya nos da una luz, ¿verdad? Dice, la inversa de una matriz cuadrada, sí, A existe sí, solo si A es distinto de 0. Entonces, para sacar la inversa por determinantes, si sacamos una determinante y nos da 0, entonces ahí decimos, desde el inicio ya paramos. Esta matriz no tiene inversa porque es el procedimiento determinante. Entonces aquí esto es el teorema 1, dice que la inversa de una matriz cuadrada A existe sí y solo si A es distinto de 0. En tal caso está dado por la fórmula A a la menos 1, que es la notación de la inversa, igual 1 sobre la determinante de A por la adjunta de A. Bien, entonces existe para una de 2 por 2, existe esta fórmula, ¿verdad? Para sacarla de una vez, ¿verdad? Que si A es igual a su 1, 1, a su 1, 2, esta es la posición, ¿verdad? De renglón y columna, cada elemento, a su 2, 1, a su 2, 2, se sigue que la inversa de A va a ser igual 1 sobre la determinante por a su 2, 2, a su 1, 1, es decir, se intercambian los elementos de la diagonal, están intercambiados acá, es decir, que este pasa acá y al revés, se intercambian para sacar la junta, ¿verdad? Para sacar la inversa. Esto para obviarnos un paso de la... Entonces solo se intercambian. Y los elementos que no son de la diagonal, solo se les cambia el signo. Es decir, se les pone el signo contrario, este menos. Antecediéndolos indica que hay que cambiarles el signo. Ejemplo. Esta fórmula es para no estar sacando adjunta de una de 2 por 2. Bueno, ejemplo 4 dice, encuentre la inversa de A si A es igual a los elementos 2, 3, primer renglón y menos 1, 4, segundo renglón. Entonces hallamos determinante. La determinante de A, como está entre corchetes, la ponemos entre barras. Va a ser igual 2 por 4 menos 1 sobre 3. Recuerden que hay que sacar primero la determinante, esta notación, ¿verdad? Entonces esto me da 8 más 3. Menos por menos da más, 8 más 3 igual a 11. Bien, aplicando la fórmula existente, es decir, esta fórmula, la fórmula existente, aplicándola para este problema, bueno, que aquí la volví a escribir, la inversa de A va a ser igual 1 sobre la determinante por a sub 2, 2 a 1, 1, es decir, intercambiar la posición de las diagonales y cambiarle el signo a las otras. Las otras no van a cambiar de posición. Estos elementos que no son de diagonal contraria no cambian. Lo que cambia es el signo.
Muy bien, entonces esto va a ser igual, 1/1, estas barras no van, ¿verdad? Aquí se me pasaron. 1/11 por 4 y 2. Mire, se intercambian los valores de la diagonal. 2 ya no está acá y 4 ya no está en su lugar, sino que está intercambiado. Por el signo de que tenía acá era positivo y aquí se puso el signo contrario negativo. Y este que era negativo tiene signo contrario positivo, es decir, no se escribe, va a ser positivo. Y multiplicamos ese cociente, 1/11, por cada uno de los términos que están dentro, ¿verdad? Se puede dejar así, ¿verdad? Pero si lo quieren, lo multiplican, entonces va a quedar una matriz con fracciones, sería 4/11 menos 3/11, 1/11 y 2/11. Y aquí tenemos ya la inversa mediante fórmula utilizando determinante. La inversa de esa matriz de 2 por 2. Observación, escribo acá que esta notación equivale a determinante matriz A, no es valor absoluto de A. Para tener ese cuidado. No sé, preguntas ahorita, dudas. Estos temas son un poquito largos, ¿verdad? Los temas de hoy. Probablemente vamos a estar hasta las 5 en punto, vamos a salir a la hora. Bien. Entonces, para la inversa, mediante determinantes de una de 2 por 2, existe esta fórmula un poco más directa. Que hay que sacar primero la determinante, la población afuera queda 1 sobre la determinante y se intercambian, ¿no? Los elementos de la diagonal solo se intercambian y se les cambia el signo a los otros elementos que no son de la diagonal principal. Bueno, calcule la inversa por determinantes de la matriz del ejemplo 3. Ahora, en el ejemplo 3, el ejemplo 13 fue este, ¿verdad? Este que hicimos, donde le sacamos la matriz de cofactores y la adjunta. Ejemplo 3, ¿verdad? Entonces nos piden a que calculemos la inversa por determinantes de la matriz del ejemplo 3. Que ya se sacó la de cofactores. Entonces lo único que nos faltaría es sacar la determinante. Porque la inversa es esta fórmula, ¿verdad? Sería la inversa de A, 1 sobre la determinante de A por la junta de A. La junta de A la hallamos por cofactores en el ejemplo 3. Esto porque no quiero, para no volver a escribir. Entonces, lo que solo faltaría es sacar la determinante. La determinante de esta de 3 por 3, copiamos el primero y segundo renglón abajo, multiplicamos diagonales descendentes, en cada diagonal la sumamos menos el producto de cada diagonal ascendente. Entonces 1 por 5, la determinante de A sería 1 por 5 por 2, más 4 por 1 por 3, está acá, más 3 por 2 por 6, menos el segundo corchete acá, 3 por 5 por 3, más 1 por 1 por 6, indicado acá, más 4 por 2 por 2. Está indicado acá, ¿verdad? ¿Cuánto me da? Este total sería 10 más 12 más 36 da 58 acá, este total, menos por 5, 15, no, 9 por 5, 45, más 6, más 16, 67. Este total de acá, ¿verdad? El total de acá está acá, 58 menos 27 da negativo 9. Esa es la
determinante. La determinante es un número real, ¿verdad? Ahora, dada que la junta de A, el problema nos remite al ejemplo 3, ¿verdad? Ahí subo unos videos que sacan de un solo la junta de una de 3x3. Que recomiendo revisen en el campus virtual, ¿verdad? Los videos bajados de internet. Entonces, la inversa va a ser igual 1 sobre la determinante de A por la adjunta. Como la adjunta de A es la que calculamos por cofactores. En el ejemplo 3, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces solo sustituimos. Sería la inversa de A igual 1 sobre negativo 9 por la adjunta que nos dio del problema 3, que lo arrastramos. Entonces lo copiamos. Entonces solo multiplicamos este cociente, que es igual a una fracción, por cada uno de los elementos que están dentro. Entonces me van a quedar fracciones. Estos valores. Y este no me queda con 9 porque se simplifica. Queda 3 novenos positivo, pero queda 1/3, se simplifica, ¿verdad? Entonces solo es de multiplicar. Y ahí ya tenemos la inversa de la matriz. O sea que el procedimiento más largo es sacar la inversa de determinantes de una matriz de 3x3. Ese sería el procedimiento más largo para sacar la inversa mediante determinantes. Porque la adjunta es la que lleva más tiempo sacarla por cofactores. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas de esto? Antes que nos saquen. Tenemos 1 minuto y medio todavía. Bueno. Modelo, insumo, producto, ¿verdad? Entonces la tabla, ahora vamos a ver una modelo, insumo, producto, pero ya no usando operaciones entre renglón, sino que cofactores y determinantes. Vamos a ver de 3x3. La ventaja del insumo producto mediante determinantes es que ya no vamos a usar fracciones, ¿verdad? O sea, podemos usar decimales siempre que usemos el mayor número que salgan, completos. Bueno, nos quedamos por acá. Mejor vamos a entrar a las 3:21 son ahorita. A las 3:32 nos vemos de nuevo, ¿verdad? Usted puede entrar antes para que no nos retrasemos. 3:32, o sea que en 10 minutos.